Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de milagros. Habitualmente en los primeros vídeos de esta serie se decía siempre de lectura explicada de un curso de milagros, pero bueno, son ambos equivalentes. Bien, estamos en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Y habíamos comenzado en nuestra última sesión de comentario o de lectura explicada el epígrafe 2, el alumno feliz. Habíamos visto un primer epígrafe 1, las condiciones del aprendizaje, y una pequeña introducción. Y en este epígrafe 2, el alumno feliz, habíamos visto en la última sesión la primera parte de los puntos 1 a 3. Con lo cual, siendo 8 puntos, pues vamos a ver hoy los puntos 4 al 8. Bien, lo que nos había estado diciendo Jesús en estos 3 primeros puntos del epígrafe es que el Espíritu Santo, para poder llevar a cabo su misión de ayuda, requiere de que su alumno sea un alumno feliz. Pero como nosotros estamos engañados pensando que la aflicción y el sufrimiento nos hace felices, para ello era imprescindible, en primer lugar, que el alumno hiciese un reconocimiento de que no era feliz y a partir de ahí empezar a escuchar bien lo que nos dice la espiritualidad profunda, bien la enseñanza interna del Espíritu. En palabras de un curso de milagros, es del Espíritu Santo. Empezar a atender a esa enseñanza interna hiperpersonalizada para cada uno. Mucho más personalizada que la que se muestra en los textos revelados de información espiritual profunda. Pero para ello hay que hacer un entrenamiento y empezar a aprender a escuchar esa información que se nos da de forma interna. Pues bien, de esa manera se sustituiría la creencia en que el dolor, la aflicción, nos hace felices, se desecharía esa idea y poco a poco, al sustituir la falsedad por la verdad, ya nos dice Jesús que el Espíritu Santo en realidad solo tiene una lección, que solo la verdad es verdad y que es una lección muy simple, pero que es la más difícil de aprender y que con ello ya se tendría por cumplimentado este curso. Pero bueno, ya sabemos los estudiantes de espiritualidad que cuando te pones a ello, pues surgen muchos obstáculos, obstáculos reconocidos en el propio curso, muchas resistencias, mucha procrastinación, mucha incomprensión y a veces mucha frustración. Y por lo tanto, pues es un proceso en el que según vas sustituyendo la ilusión por la verdad, pues pasas a una verdadera felicidad. También te dice el curso en algún otro sitio del texto que el abandonar la falsa felicidad de la ilusión y pasar a la verdadera felicidad de la verdad conlleva una noche oscura del alma, conlleva un trabajo interno intenso. Esto no se realiza por arte de magia, esto no es una simple voluntad, esto no es estudiar mucho, esto es hacer un trabajo interno extraordinario y ponerlo en práctica todos los días. Bien, pues acababa el tercer punto que vimos la pasada sesión con una, una un mensaje que les da el Espíritu Santo a aquellos que se engañan creyendo que lo que no es nada es algo. A ellos, que somos todos en diverso grado, les da el Espíritu Santo un mensaje. Vamos a leer ese mensaje y vamos a continuar con el punto 4, porque es lo último antes del punto 4. Dice el mensaje: la verdad es verdad,
es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. Permíteme hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer, pero que necesitas aprender. La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando. Deposítala en mí, y yo, a mi vez, la depositaré delicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar. Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad, y la amarás porque la comprenderás. Bien, dice el Espíritu Santo, deposítala en mí. Para aquellos que no les resuene en ningún caso el tener que depositar algo en alguien, ni siquiera en el Espíritu Santo, pues yo creo que es bueno que recuerden, remarcarles que en realidad tú eres Dios y que por tanto también eres el Espíritu Santo. Y por tanto, depositar en ti la verdad, entregar la verdad al Espíritu Santo es entregártela a ti mismo en otros niveles, muy lejanos desde tu experiencia de personaje humano, de identidad, pero que son tú, tu yo real, con lo cual estarías depositando finalmente en tu yo real, tu yo no ilusorio, lo que es la afiliación a la verdad y el abandono de la ilusión. Bien, pues vamos a continuar con el punto cuarto. Y dice así: al igual que tú, el Espíritu Santo no creó la verdad. El Espíritu Santo sería una fase de Dios. Nosotros somos una fase de Dios también, mucho más alejada de la fase originaria de Dios. El Espíritu Santo es una fase muy cercana a la fase originaria de Dios, pero no es la fase originaria de Dios. Con lo cual, Él no creó la verdad, nosotros tampoco, como personajes, ni Él como una manifestación en una fase diferente de lo que es la manifestación del Dios originario y primordial. Al igual que tú, el Espíritu Santo no creó la verdad, repetimos. Al igual que Dios, Él sabe que la verdad es verdad. El Espíritu Santo lleva la luz de la verdad a las tinieblas y deja que resplandezca sobre ti. Bueno, vamos a volver a hablar un poco sobre cuál es la verdad, porque para nosotros la verdad es un concepto evanescente. El ser humano tiene su verdad. Cada uno de los seres humanos tiene su verdad. Cada una de las conciencias de personaje de el universo de universos tiene su verdad. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es la verdad originaria, la que hace de todos una unidad. Bien, a que ahora mismo los personajes del universo no actúan como una unidad. No, porque cada uno tiene su verdad. Pero si todos actuasen como una unidad, la causa que determinaría esa actuación sería la verdad. Bien, para un personaje humano, ¿esto cómo se aterriza? Porque, claro, la verdad de la unidad, pues, en fin, bien, eh, tenemos que recorrer un camino hasta sentir la perfecta unidad. Es un camino de trabajo personal. No es alcanzable si no hay un trabajo personal de por medio. Nos dicen los textos revelados. De igual forma en que desaprendimos la verdad y aprendimos la ilusión, ahora tenemos que restaurar el recuerdo de la verdad y abandonar el aprendizaje de la ilusión. Y eso es una evolución, y eso tiene un trabajo. Es una evolución del personaje. La esencia que eres no evoluciona. Es lo que es y, fin.
es hasta difícil hablar de ello, ¿no? Porque iba a decir, siempre lo ha sido y siempre lo será, pero es que al ser por encima del tiempo, pues no se le pueden aplicar explicaciones en términos temporales, ¿no? Pero sí, el personaje humano, cualquier conciencia de personaje del espacio-tiempo del universo, está realizando una evolución en el sentido de que va recordando quién es poco a poco. Pues bien, la verdad, ¿cómo se aterriza? Pues se aterriza al principio del camino espiritual, pues por la información que nos proporcionan, que podemos distinguir con nuestros sentidos, oír, leer, y que teniendo muy diversas procedencias, sin embargo, tiene un único núcleo común, es la información espiritual profunda. ¿Y cómo se determina, cómo se afina el criterio para distinguir qué es espiritualidad profunda y cuál no? Pues según vas poniendo en práctica los conceptos, te vas dando cuenta de cuáles son verdad y cuáles no. Y eso te lleva a que finalmente tienes una comprensión intelectual clara de cuáles son verdad y cuáles no. Y aún así, todo esto de la comprensión intelectual nunca es definitivo porque es la mentecita de personaje. Sin embargo, sí habría una prueba, como la prueba del algodón. El algodón no engaña, si hay suciedad la detecta, aunque parezca que está limpio. Pues bien, la prueba del algodón de que algo es verdad es, como hemos dicho muchas veces, lo que te proporciona una paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Y eso ya es un indicio de que estás en el camino de la verdad. Y es experiencial, y es de cada uno. Y por lo tanto, aquí los conceptos intelectuales se quedan muy en un nivel de atisbación. ¿De acuerdo? Pues bien, es que de vez en cuando pues hay que aproximarnos a lo de la verdad un poco porque si no se queda muy abstracta la enseñanza que habla de ella, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de aproximación. Pero bueno, habiéndola hecho, continuamos. El Espíritu Santo sabe que la verdad es verdad, lleva la luz de la verdad a las tinieblas y deja que resplandezca sobre ti. Y a medida que resplandece en ti, fíjate, la verdad está a tu alcance, resplandece. Pero si algo resplandece en ti y tú no tienes los ojos abiertos, pues ves, atisbas una leve claridad, pero no estás viendo la luz. Tú tienes que abrir los ojos y mirar a la luz. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo hace resplandecer la verdad, pero no te la impone. Tenemos libre albedrío. Y a medida que resplandece en ti, tus hermanos la ven. Y al darse cuenta de que esta luz no es obra tuya, ven en ti mucho más de lo que tú mismo ves. Bien, esto es algo fundamental en un curso de milagros. Y se repite muchas veces, muchas veces. Tú entiendes un concepto espiritual profundo. Lo entiendes, vale, esto ya sé lo que es. Pues por ejemplo, pues te vas a sentir mejor si actúas de tal manera que en una determinada situación todos los involucrados son beneficiados por tu decisión, no solo tú, sino todos, o cuando menos, pues no hay alguno que pierda mucho más que otros. Esto, por ejemplo, pues puede ser una aplicación práctica de un concepto espiritual profundo. De hecho, lo es porque, bueno, pues en palabras de Jesús, en su vida, pues esto se ha, digamos, establecido así. No tengo ahora mismo recuerdo claro de si en la Biblia aparece así, pero sí aparece en la vida y las enseñanzas de Jesús del libro de Urantia, que aquí en Espacio Sutil consideramos un texto revelado legítimo, por cuanto su mensaje, su contenido, responde a la espiritualidad profunda según mi criterio, claro.
esto ya, pues ya cada uno. Pues bien, decíamos que en el momento en el que en esa situación donde tu decisión puede beneficiar a todos o beneficiar solo a uno y perjudicar a los demás, se toma, los demás empiezan a ver que tú estás motivado por, por cuestiones que no son las habituales en el mundo. Y entonces les llama la atención. Y si están en el momento adecuado para poder reflexionar sobre ello, al ver tu comportamiento, al ver tu decisión, van a decir, yo quiero eso también para mí. Lo que significa que, sin decir ni una palabra de espiritualidad profunda, con tu ejemplo, con haber puesto en práctica la luz de la verdad en tu vida, otros han... Voy a cerrar un mensajito que aparece. Otros han podido recibir la luz de la verdad ellos mismos y haberles llamado la atención. Y por lo tanto van a reaccionar de una determinada manera ante tu decisión en esa situación. Y tú al reaccionar ellos de esa determinada manera, vas a darte cuenta de que has portado la luz con tu decisión, con tu ejemplo, porque ellos han reaccionado ante ello. Y al ver que tu aplicación práctica de ese concepto espiritual ha tenido efecto en los demás, ahí es cuando te vas a dar cuenta de que funciona y ahí vas a obtener una experiencia de ello y por lo tanto una comprensión profunda. Y esto es lo que quiere decir, y a medida que resplandece la luz en ti, tus hermanos la ven, y al darse cuenta de que esta luz no es obra tuya, dicen, esta persona porta algo realmente profundo. Ven en ti mucho más de lo que tú mismo ves. Ellos serán los felices alumnos de la lección que esa luz les muestra, lección que has dado tú, porque les enseña a liberarse de que no es nada y de todas las obras de lo que no es nada. Ese es el efecto que va a causar en ellos. Y este efecto lo vas a poder ver tú. No podrán ver que las pesadas cadenas que parecen atarlos a la desesperación no son nada, hasta que tú les lleves la luz. Bien, ese ha sido el ejemplo, esa ha sido tu obra, tu aportación. Pones en práctica la aplicación de un concepto espiritual profundo y esa escenificación que realizas, por ejemplo, tomando una decisión en beneficio de todos en vez del beneficio de ti mismo, esa escenificación es la que va a servir a los demás de ejemplo. Es decir, les vas a poner a su disposición la misma luz que el Espíritu Santo, una instancia superior de ti, pone a tu disposición. ¿De acuerdo? Y en el principio que explica la segunda lección del Espíritu Santo, que dice así, para tener paz, enseña lo que es la paz y así podrás aprenderla. Para tenerla, enséñala. Cuando la enseñes, la aprenderás y al aprenderla, la tendrás. Que es lo mismo que está diciendo aquí Jesús en este punto. Tú realizas un ejemplo de aplicación práctica enseñándolo a los demás, por tanto, con tu ejemplo, sin decir ni una sola palabra de espiritualidad. Simplemente has puesto en práctica un concepto espiritual. Y al ver la reacción que surten los demás, dices, aquí está el milagro, aquí está el milagro. Fíjate cómo ha reaccionado a esa decisión que he tomado. Se ha interesado, algo ha cambiado en él, ha aprendido esa lección y la va a poner en práctica. Entonces yo ya empiezo a aprender en profundidad lo que era un concepto teórico al ponerlo en práctica, porque he visto el efecto que ha tenido en los demás.
Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. No podrán ver, repetimos, que las pesadas cadenas que parecen atarles a la desesperación no son nada hasta que tú les lleves la luz. Se darán cuenta entonces de que las cadenas han desaparecido y de que, por lo tanto, no podían haber sido absolutamente nada. Imagínate que en esa situación en la que tú tomas una decisión, ellos esperaban lo habitual, y es que tomases una decisión en beneficio exclusivamente tuyo. Y entonces decían, tenemos unas cadenas que nos atan que son inamovibles, porque nuestro devenir, que depende de la decisión de esta persona, está prácticamente claro lo que va a decidir en su único y exclusivo favor. Y cuando ven que tu decisión es en beneficio de todos, entonces se dan cuenta de que no existían esas cadenas. Es un aprendizaje profundo e interesante. Se darán cuenta entonces de que las cadenas han desaparecido y de que por lo tanto no podían haber sido nada, nada más que nada. Y tú te darás cuenta de esto junto con ellos, porque tú al ver su reacción dirás, y esto, su cambio, se debe a mi puesta en práctica de un concepto espiritual que me ha llevado a tomar una decisión en favor de todos en vez de una decisión en favor exclusivamente de mí mismo. Y el efecto que ha causado en ellos es el milagro. Han dejado de creer en la injusticia del mundo sistemática y han empezado a ver que hay luz en el mundo. Yo he puesto a su disposición la luz del Espíritu Santo de instancias superiores mías gracias a esta escenificación. Y tú te darás cuenta de esto junto con ellos. Y puesto que les enseñaste lo que es la felicidad y la liberación, ellos se convertirán en tus maestros de liberación y felicidad. ¿Por qué ellos se convierten en tus maestros? Porque tú ves a través de la reacción que han tenido a tu puesta en práctica de un concepto espiritual, tú ves en ellos que esto funciona y que es cierto y que te aumenta la paz, la dicha y el gozo. Bien, esto era el punto 4. Vamos a ver si acabamos hoy con los 4 puntos que quedan. Iremos un poco más ligeros porque este punto 4 explicaba una cuestión fundamental. Dice el 5. Cuando le enseñas a alguien que la verdad es verdad, lo aprendes con él, segunda lección del Espíritu Santo. Y así aprendes que lo que parecía ser lo más difícil de entender es lo más fácil. En el ejemplo que venimos llevando, la decisión de favorecerse exclusivamente a él y nada a los demás era la que más beneficio le reportaba a esta persona del ejemplo en lo material, pero no le reportaba beneficio en absoluto en lo emocional, ni en lo mental, ni en lo espiritual. Si iba a sentir culpable, iba a sentir una tremenda tensión en algún momento posterior, con el remordimiento, iba a perder discernimiento espiritual porque iba a perder la capacidad de haber aumentado su nivel de conciencia y su comprensión. Pues bien, el beneficio final para la persona que tomó la decisión es sustancialmente superior. Pero para esto también hay que dejar que pase un determinado tiempo y él repose la decisión que ha tomado. Suele ser inmediato, ¿eh? Dices, bueno, he decidido materialmente beneficiar a todos en esta decisión. Este es el ejemplo. Y
bueno, pues he perdido la posibilidad de beneficiarme yo solo en lo material, pero lo que he ganado no tiene equivalente en valor material. Bien, pues ese es eso es un ejemplo de infinitos ejemplos de cómo puede esto ocurrir. Así aprendes que lo que parecía ser lo más difícil de entender es lo más fácil. Después dices, era la decisión correcta. Igual cuando la tomé tenía un poco de miedo. Puedo beneficiarme materialmente a mí mismo, puedo repartir todo conmigo mismo y no dividir entre 8, y sin embargo estoy dividiendo entre 8, me cuesta entenderlo. Y de esa manera, pues se aprende a ser un alumno feliz. Aprende a ser un alumno feliz, pues jamás aprenderás cómo hacer que lo que no es nada sea todo. Repetimos, vamos a hilarlo con lo anterior. Aprende a ser un alumno feliz, pues jamás aprenderás cómo hacer que lo que no es nada sea todo. Nos había dicho Jesús al principio de este epígrafe que nosotros, al estar pensando que la ilusión era la verdad, estábamos intentando que lo que no es nada fuese todo. Y éramos felices en la aflicción y en el sufrimiento, dado que lo que no es nada no nos podía hacer felices, pero nosotros no sabíamos que había otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te dice Jesús, aprende a ser un alumno feliz. ¿Cómo? Pues dejando de intentar que lo que no es nada sea todo, dado que jamás lo aprenderás. Pero date cuenta de que esa ha sido tu meta hasta que has aprendido todo esto. Y reconoce cuán descabellada ha sido. Tan descabellada que el hecho de que contra todo pronóstico y en este mundo en el que el 90% de la gente está en el 90, 95, 98 en el paradigma científico materialista, sin embargo, tú estás ahora mismo en el camino espiritual. Con lo cual, hasta ese punto, hasta el momento de tu primer despertar a la espiritualidad profunda, esa ha sido tu meta y reconoce cuán descabellada ha sido. ¿Por qué? Porque contra todo pronóstico ahora estás en un camino minoritario que te ha resultado mucho menos descabellado que el camino que llevabas. Alégrate de que haya sido deshecha la ruta que llevabas, pues cuando la examinas honestamente, queda deshecha. Si tú, que ahora estás en el camino espiritual, recuerdas lo que era tu vida anterior, tienes que reconocer honestamente que era una demencia muchísimo mayor que la que tienes ahora en el camino espiritual. Y ese reconocimiento es lo que quiere Jesús que realicemos, para que cada vez nos demos más cuenta del contraste entre la verdadera felicidad y la felicidad porque no conoces otra cosa, que era lo que tenías antes. Sigue diciendo Jesús, dije anteriormente, no te conformes con lo que no es nada, pues has creído que lo que no es nada podía hacerte feliz, mas eso no es verdad. Y esto que nos dice Jesús y que repite tanto en este epígrafe extraordinario, iba a decir un alumno feliz, pero es el alumno feliz. Esto que repite Jesús tanto es fundamental porque los que estamos en el camino espiritual, en algún punto de ese camino, de el recuerdo de quiénes somos y el comienzo de la actuación completa de quiénes somos, aquí incluso en la experiencia humana, los que estamos en ese camino tenemos que recordar que todavía
en diverso grado, pensamos que lo que no es nada es importante para nosotros y lo valoramos. Y entonces tenemos que tener como un pensamiento recurrente y presente que lo que no es el amor y lo que no se fundamenta en el amor y lo que no se basa en el amor y lo que no es una aplicación práctica del amor, no es nada, ni te va a reportar ninguna felicidad, ni esa paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Y eso lo tenemos que estar recordando constantemente porque es muy fácil olvidarse de ello. Y ese era el punto 5. Vamos al 6. Si quieres ser un alumno feliz, tienes que entregarle al Espíritu Santo todo lo que has aprendido para así desaprenderlo. Y luego empezar a aprender las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad. Pues lo que se construye sobre ellos es verdad y está basado en la verdad. Todo un universo de aprendizaje se revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad. Y puesto que tendrás la verdad ante ti, no desearás volver la vista atrás. Bien, he leído el punto entero. Ahora vamos a explicarlo por partes. Primero, ¿qué es entregar al Espíritu Santo? Pues entregar al Espíritu Santo es hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? En una determinada situación hay una alternativa de decisión. La alternativa A consiste en decidir lo que todo el mundo decide en ese caso y lo que te han dicho que hay que decir en ese caso. La alternativa B es lo que tú, que eres un estudiante de espiritualidad ya iniciado, sabes que es lo que te va a dar paz, dicha y gozo, aunque no coincida esta alternativa de decisión B con la alternativa de decisión A, que es lo que el mundo externo espera de ti. Y entonces, si tú haces prevalecer la decisión interna, inspirada por el Espíritu Santo, y no la externa, que es la inspirada por el mundo, entonces estarás entregando al Espíritu Santo todo lo que has aprendido del mundo para así desaprenderlo. Tú, antes de estar en el camino espiritual profundo, no hubieses visto alternativa de decisión, hubieses tomado la alternativa de decisión A y no hubieses visto otra. Y eso es lo que el mundo hubiese hecho en general y lo que te han dicho desde siempre que había que hacer. ¿Mm? Y sin embargo, todo eso que habías aprendido puedes desaprenderlo entregándolo al Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Reconociendo su inspiración en tu interior. ¿Qué siento profundamente respecto de todo esto? Y actuando conforme a lo que sientas profundamente y no a lo que los demás te dicen que tienes que hacer. Y de esa forma entregas al Espíritu Santo todo lo que has aprendido del mundo para así desaprenderlo. Dice, y luego empezar a aprender las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad. Tú ya has tomado la decisión sobre la alternativa B, la interna. Has actuado conforme a tu referencia interna y no a la referencia externa del mundo. Eso ya es el primer bloque sólido de verdad en ti. Y sobre ese primer bloque sólido de verdad en ti, la siguiente vez va a ser más sencilla, porque ya has visto los resultados de haber decidido la primera vez, contra todo pronóstico y contra viento y marea, en función de lo que tú sientes profundamente y no de lo que te requiere el mundo que hagas. Al haber puesto ese primer bloque sólido, el segundo que montas encima del primero, lo montas sobre algo sólido.
y luego empezar a aprender las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad. Ya dado el primer paso, que es el más difícil, los demás es casi ya continuar con esa inercia. Pues lo que se construye sobre ellos es verdad, porque si tú pones un bloque de piedra, imagínate que estás construyendo una catedral, pones un bloque de piedra sobre un bloque de paja, se te cae al suelo y echa a rodar, porque está sobre ilusión. Pero si tú has puesto un primer bloque de piedra como cimiento y pones otro encima, efectivamente, todo lo que se construye sobre ellos es verdad. Es que a partir de ahí tú ya empiezas una dinámica completamente diferente en la que tú estás centrado contigo mismo en la vida y no descentrado hacia lo que todos los demás te dicen, te vas descentrando hacia todo lo que los demás te dicen que tienes que hacer. No, tú actúas conforme a lo que sientes que te va a dar más paz, dicha y gozo. Y te da más paz, dicha y gozo porque eso significa que te estás centrando con tu esencia fundamental y no con lo que los demás quieren que te alinees. Pues lo que se construye sobre ellos es verdad y está basado en la verdad. Bien, todo un universo de aprendizaje se revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad. Es que una vez puestos los cimientos de esa catedral, después irás colocando otros bloques siempre sobre sólido y acabarás con todo un universo de aprendizaje, toda esa catedral de miles de bloques puestos, esa gran obra, pues es la que se revelará ante ti finalmente. Y puesto que tendrás la verdad ante ti, no desearás volver la vista atrás. Yo no cambio ya esto por nada. Como todo estudiante de espiritualidad, en diverso grado, puede reconocer, yo no cambio esto. No es fácil, pero desde luego ahora sé que estoy en el camino. Punto 7. El alumno feliz satisface las condiciones del aprendizaje en este mundo, de la misma forma en que satisface las condiciones del conocimiento en el reino. Personaje humano, alumno feliz, satisface condiciones del aprendizaje en este mundo, en el escenario del personaje humano. El espíritu satisface las condiciones del conocimiento en el reino de Dios. Hay un paralelismo, ¿de acuerdo? Está estableciendo aquí Jesús un paralelismo por el cual, de la misma manera que aprendiste la ilusión, puedes aprender la verdad, tan sencillamente como poniéndola en práctica en tu día a día. ¿Qué fue lo que hiciste al ir descendiendo en la limitación de la operativa de tu mente, en la involución de los valores de tu mentalidad y en la densificación de la experiencia? De la misma forma en que fuiste descendiendo, puedes ascender en ese paralelismo que responde al principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, tal como el fragmento divino satisface las condiciones del conocimiento en el reino de Dios, igual el alumno feliz satisface las condiciones del aprendizaje en su evolución espiritual en el mundo. Todo ello se basa en el plan del Espíritu Santo para liberarte del pasado y revelarte el camino hacia la libertad. Plan, 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 desde otros niveles, no tan opuestos al nivel del Espíritu. De hecho, el Espíritu Santo proviene de un nivel muy cercano a Dios. Palabras de un curso
de milagros. Plan, liberarte del pasado. Liberarte del pasado. El pasado. Liberarte de la limitación de la experiencia humana, que es la sucesividad temporal y la fabricación de la ilusión conforme a las falsedades previas. Llega el milagro y colapsa el tiempo en el sentido de que no construyes tu línea temporal futura con base en la falsedad pasada. Te libera del pasado. La enseñanza espiritual profunda. Y revelarte el camino hacia la libertad. En cuanto tú te vas dando cuenta de que estabas sometido a la esclavitud de la referencia externa, pues siempre estabas alineado con lo que el mundo te decía que tenías que hacer y nunca estabas centrado en ti, el centrarte en ti te ha liberado de esa esclavitud que tenías respecto del mundo. Todo ello se basa en el plan del Espíritu Santo para liberarte del pasado y revelarte el camino hacia la libertad. Pues la verdad es verdad. ¿Qué otra cosa podía o pudo jamás serlo? Te vas dando cuenta según vas poniendo sólidos bloques uno encima del otro. En esta simple lección se encuentra la llave de la lóbrega puerta que crees está cerrada para siempre. Un primer pasito, una primera puesta en práctica, el primer bloque sólido y sobre él los demás. Es simple. Todas las casas se construyen así. Construiste esa puerta, la lóbrega puerta que crees que está cerrada para siempre. Construiste esa puerta de la nada, en este símil que te está estableciendo Jesús, de que estabas preso en una celda tras una puerta que creías que no se podía abrir. Jesús ha establecido ahora mismo ese símil. Y te dice, construiste esa puerta que pensabas que jamás se podía abrir de la nada y detrás de ella no hay nada. La llave no es más que la luz con su resplandor desvaneciendo las siluetas, formas y temores de lo que no es nada. Es lo que sientes después de poner en práctica un concepto espiritual, lo que sientes, de lo que te das cuenta, las reacciones de los demás, cómo se reordena todo cuando empiezas a decidir en tu favor, en favor del espíritu, en tu favor real, no en favor del personaje ni de los otros personajes. Cuando empiezas a decidir en tu favor, fijaos, decidir en favor del personaje humano, en el ejemplo que yo he puesto antes, es decidir quedarte tú con todo. Decidir en favor del espíritu que es en realidad el personaje humano es decidir en favor de la unidad y repartir entre todos. En el burdo ejemplo que he puesto yo, pero bueno, así sobre la marcha, ¿qué se le va a hacer? Tendrá que ser así. Acepta, sigue diciendo Jesús, acepta de las manos de Cristo esta llave que abre la puerta de la libertad, para que puedas unirte a Él en la santa misión de difundir la luz. Cristo, en este caso, es quién eres en realidad aquí en la experiencia humana, actuando. Un Cristo, el humano divino, el espíritu actuando a través de una forma. Acepta de las manos de Cristo esta llave que abre la puerta de la libertad para que puedas unirte a Él. Acepta de tu esencia, de tu yo superior, la llave que abre la puerta de la libertad, esa que has fabricado de la nada y has pensado que te tenía preso, para que puedas unirte a Él en la santa misión, unirte a Cristo en la santa misión de difundir la luz, actuar como el Espíritu
aquí en la experiencia humana para difundir la luz en lo que te quede de existencia como personaje humano en esta secuencia vital. Yo le voy añadiendo matices que no están en un curso de milagros, pero para armonizarlo con el resto de revelaciones espirituales profundas. Pues al igual que tus hermanos, no te das cuenta de que la luz ha llegado y de que te ha liberado del sueño de las tinieblas. No te das cuenta hasta que lo pones en práctica y ves los efectos de esta nueva causa. Ahí es cuando te das cuenta. Si te quedas con el aprendizaje intelectual de la causa y no la pones en práctica para ver cómo despliega sus efectos, entonces no te das cuenta de que la luz ha llegado. Pues al igual que tus hermanos, te dice Jesús, no te das cuenta de que la luz ha llegado y de que te ha liberado del sueño de las tinieblas. Este es el mundo de los efectos separados de las causas, porque es el mundo denso, es el mundo del movimiento, del tiempo lineal, de la sucesividad, dice Ramta, y de la demostración. Y aquí, para ver el efecto, hay que poner en acción, en movimiento la causa, y luego ver el efecto. Y ahí es cuando ya sí que te das cuenta que la luz ha llegado. Oye, fíjate este concepto espiritual que aprendí, que nunca lo había puesto en práctica, y mira ahora al ponerlo en práctica el efecto que ha tenido extraordinario, milagroso, en mí y en lo que me rodea. Y ya el punto 8, último, ve a tus hermanos libres y aprende de ellos cómo liberarte de las tinieblas. Ve a tus hermanos libres. No les veas condicionados, no los veas como personajes. Son personajes que están experimentando en el propósito del espíritu y debido a ello tienen ciertos condicionamientos como personajes. Ve más allá y reconoce quiénes son en realidad. Y no les juzgues en función de los condicionamientos del mundo, sino que siempre trasciende a la gloriosa idea de quiénes son ellos y de tu perfecta unidad con ellos. Es decir, tras esta apariencia de separación y de formalidad, lo que hay es la misma cosa, la única cosa, experimentando. La única cosa. Ve a tus hermanos libres, ve de verles, y aprende de ellos cómo liberarte de las tinieblas, al poner en práctica y en acción una causa y ver los efectos que generan ellos. La luz que refulge en ti les despertará, y ellos no dejarán que sigas durmiendo, porque te darás cuenta, habrá una comprensión profunda. Fíjate qué efecto ha tenido esta nueva causa que he puesto en juego. En acción. La visión de Cristo se otorga en el mismo instante en que se percibe. La visión sigue siendo percepción. La visión de Cristo sigue siendo percepción, no es conocimiento. Conocimiento es la reunificación final. Eso nos queda lejos todavía. La visión de Cristo sigue siendo percepción. En el instante en el que se percibe conforme a la verdad, se otorga la visión de Cristo. Es un efecto inmediato de esta nueva causa. Pones en práctica la verdad y como efecto de esta nueva causa, se te otorga la visión de Cristo de forma inmediata. Claro, lo que ves debido a tu nueva decisión te genera unos escalofríos extraordinarios porque esa es la visión de Cristo. Y eso es lo que te centra en quién eres en realidad. Allí donde todo es claro, todo es santidad.
La quietud de su simplicidad es tan irresistible que te darás cuenta de que es imposible negar la simple verdad. Esta frase es muy bonita, vamos a repetirla. La quietud de su simplicidad es tan irresistible que te darás cuenta de que es imposible negar la simple verdad. Porque cada vez que la pongas en práctica, verás el atractivo irresistible que tiene para ti la quietud de su simplicidad. Tú te has centrado en quién eres y has visto el efecto que ha tenido en los demás. Dios está en todas partes y su Hijo mora en él junto con todo lo demás. Dios está en todas partes, no hay nada en última instancia que no sea Dios, está en todas partes, de forma trascendente, y su Hijo mora en él junto con todo lo demás. Con lo cual, este es un pensamiento sumamente motivador. Dios está en todas partes y yo soy Dios. Y su Hijo mora en él, yo como una fase de Dios en un punto alejado de manifestación de lo que es Dios, pero siendo Dios. ¿Cómo puede entonar cantos fúnebres el Hijo cuando esto es cierto? Es tremendamente motivadora porque tú te encuentras en cualquier situación entonando un canto fúnebre y en cuanto recuerdas esta maravillosa idea, revives. Yo anoche tuve una pesadilla extraordinariamente realista y apocalíptica. Se estaba destruyendo el mundo y de hecho, pues venía una ola que iba creciendo, una ola, pues no sé, de 100 metros de altura, iba a caer sobre nosotros, los que estábamos en el sueño. Esto en realidad son representaciones simbólicas que traducen otros acontecimientos mucho más conceptuales, lo explica Seth fenomenal. Pero me desperté con una sensación de angustia tremenda, pero que me duraba varios minutos y estaba incomodísimo porque, bueno, pero esta angustia, ¿cómo me libero de ella? Y dije, ¿cómo no me voy a liberar? ¿Quién soy yo? Al medio minuto de estar pensando quién era yo y lo que implicaba, fuera. ¿Cómo puede el Hijo que recuerda que Dios está en todas partes y su Hijo mora con él, cómo puede entonar cantos fúnebres cuando esto es cierto? Pues bien, aquí acaba este epígrafe extraordinario, maravilloso, a mi modo de ver, epígrafe 2, el alumno feliz, del capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Para nuestra siguiente sesión veremos otro epígrafe también muy paradigmático, el 3, la decisión en favor de la inocencia. Es un epígrafe largo, de los más largos que se puede decir que tiene un curso de milagros. Son 19 puntos, varias páginas, serán varias sesiones y la primera de ellas la realizaremos en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.